vamos a ir directamente a la palabra. ¿Os parece? ¿O ya estáis cansados? Mirad que predico todos de pie, ¿eh? Quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 22. Libro de Ezequiel capítulo 22. Yo quiero que leamos un pasaje que lo encontramos desde el versículo 26. Ezequiel capítulo 22, verso 26. Para los que no lo sabían, Ezequiel es un profeta, es decir, era un hombre que fue usado por Dios para traer un mensaje al pueblo de Dios. Fue usado para manifestar lo que había en el corazón de Dios. Esa era la función profética que se llevaba adelante en el Antiguo Testamento. Eso era la labor que tenía, era traer un mensaje. El pueblo necesitaba voz de Dios, necesitaba que Dios hablara, y exactamente igual pasa ahora con nosotros. La ventaja que nosotros ahora tenemos es que todos tenemos, los que hemos tenido la oportunidad de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tenemos la posibilidad de que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Quiere decir que Dios mismo puede estar hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, y estar dándonos aquella dirección, aquella guía que nosotros estamos necesitando. Es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es eso, tomar de lo que es Dios y dárnoslo a conocer a nosotros. La obra del Espíritu Santo es guiarnos, es enseñarnos, es capacitarnos, es cambiarnos y transformarnos. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Dios. Cuando Dios interviene en una vida, lo hace de esa forma. Dios no está, si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, déjame decirte que Dios está morando en ti. Que tú no vienes a la iglesia a ver si Dios te está esperando. No, te fuiste de la iglesia, de estas cuatro paredes, y donde quiera que tú estuviste, ahí estaba Dios contigo. ¿Me estás entendiendo, verdad? Y eso es un privilegio, algo que en el Antiguo Testamento no podían tener. El Espíritu Santo venía sobre algunas personas determinadas, como podía ser el ejemplo de los reyes, y en este caso también los sacerdotes, sumos sacerdotes, o incluso los profetas. Y Ezequiel era un profeta, era alguien que hablaba lo que Dios tenía en el corazón. Y este libro está lleno de una serie de profecías con el propósito de que el pueblo de Dios fuera capaz de reaccionar ante una situación que se había enquistado en ellos, y era que le estaban dando la espalda a Dios. Y esto parece contradictorio, puede parecer incluso hasta paradójico. Que aquel que no conoce a Dios le dé la espalda a Dios, entra dentro de la lógica. Pero que el pueblo de Dios, aquel que conoce a Dios, le dé la espalda a Dios, esa es la mayor tragedia. La mayor de las maldiciones que puede haber en la vida de un hijo de Dios es eso. Por eso es tan importante escuchar, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, el Espíritu hablando, pero también su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra profética más segura. Así la describe Pedro. Quiere decir que si tú necesitas saber qué es lo que quiere Dios, cómo es Dios, hacia dónde quiere Dios llevarte, tienes que leer la Biblia. Es la Biblia la que te lo va a revelar. Y con la ayuda del Espíritu Santo vas a entender lo que la Biblia dice, para que tú puedas seguir los caminos que Dios quiere que tú sigas. Por eso es tan importante que nosotros recibamos lo que necesitamos, pero que ejercitemos esa posibilidad, esa capacidad que Dios nos ha dado de poder efectivamente servirle a Dios, amarle a Dios, ser conscientes de esa realidad de que Dios está cerquita nuestro. Dios está en nosotros. Si has aceptado a Jesús como Señor y Salvador,
Dios está en ti. Dile al que tienes a tu lado, Dios está en ti. Si eres hijo de Dios, Dios está en ti. Por eso eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios porque Dios está en ti. Amén. Entonces, esta palabra que encontramos en Ezequiel capítulo 22, verso 26, dice, en un momento determinado, dice, sus sacerdotes, esta era la realidad. Dios a través del profeta está describiendo la realidad del pueblo de Dios, no de un pueblo pagano, del pueblo de Dios. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dice Dios, yo he sido profanado, no entre los inconversos, no entre los incrédulos, no entre los impíos. He sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes, en medio de ellas, son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho el Señor. Y el Señor no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y dice el Señor, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no los hallé. Hasta aquí vamos a leer. Busqué, dice Dios, y lo que busqué no lo hallé. La situación que estaba viviendo el pueblo era terrible. Si nosotros cogemos esa primera parte del pasaje que yo acabo de leer y lo pusiéramos en un periódico o lo sacáramos en una noticia, a lo mejor en un telediario, a nadie le parecería sorprendente lo que se está diciendo. Está diciendo, hay corrupción política, hay corrupción social, hay corrupción religiosa. Todos buscan lo suyo, cada uno quiere su propio interés. Esa es la realidad que estaba viviendo el pueblo, pero es la realidad que está viviendo el mundo continuamente. Pero llega un momento en el que estamos viendo aquí, en medio de esa situación terrible, nos damos cuenta que hay algo que Dios quiere hacer, pero que no puede hacer, porque falta un elemento indispensable. Cuando Dios ve todo eso y le dice, esta es la realidad de mi pueblo, ellos se merecen ser castigados, se merecen ser ajusticiados porque me han dejado. Nadie podría decir que soy un Dios injusto si quito mi mano y por causa de sus obras recogen las consecuencias de ello. Nadie podría decirlo. Porque todo lo que ellos estaban viviendo era precisamente todo lo contrario a lo que Dios estaba pidiendo. Y ahí es donde Dios dice, pero es que yo no quiero destruir la tierra. No quiero destruir la tierra. No quiero traer juicio. Pero es que no me están dejando otro remedio. Y entonces dice Dios, voy a hacer algo. Voy a buscar a alguien que haga algo que no se está haciendo. A alguien que sea capaz de interceder a favor de la tierra
para que yo no la destruya. Este texto es tremendo porque nos habla de algo que es fundamental en la vida de un discípulo, en la vida de alguien que quiere llevar adelante el Evangelio y llenar la tierra con el Evangelio, y es la intercesión. Porque la oración, hermanos, es esa capacidad que podemos tener de comunicarnos con Dios para que Él atienda todos los asuntos. Pero dentro de la oración hay un área, hay un aspecto que es tremendamente poderoso por lo que implica, y esa es la intercesión. Por eso la intercesión es poderosa para cambiar el mundo. Por eso la intercesión es necesaria. Dios está diciendo, yo quiero traer misericordia, pero nadie me pide misericordia. Yo quiero sanar, pero nadie me pide que les sane. Yo quiero traer bien a mi pueblo, pero nadie me lo pide. Nadie me lo pide. Nadie se pone ahí en el primer lugar para que yo no haga lo que no quiero hacer. Porque, hermanos, Dios no quiere traer juicio, Dios no quiere romper la bendición, Dios no quiere maldecir, Dios no quiere que nosotros suframos. Dios es un Padre que nos ama profundamente. Pero aquí está revelando una realidad que todo discípulo de Jesús tiene que entender y comprender. ¿Por qué? Porque está diciendo, la única forma en la que yo voy a frenar, voy a detener aquello que se merecen es si hay alguien que se levanta y se pone entre la necesidad y yo, para que yo traiga bien, para que yo obre bien. La intercesión es un arma tan poderosa que puede cambiar el mundo, que puede transformar familias enteras. La intercesión, hermano, es tan poderosa que puede cambiar la historia, tu historia personal, tu historia familiar, la historia de esta tierra la puede cambiar Dios, porque Dios quiere cambiarla. ¿Lo entiendes a eso? ¿Sabes que Dios quiere bendecir? Que Dios quiere cambiar la realidad. Dios lo quiere hacer. Pero a veces no puede. Porque nosotros somos los que le dejamos ahí limitado a Dios. Y si nosotros queremos que el mundo cambie, que las realidades cambien de forma milagrosa por la intervención de Dios, no nos va a quedar más remedio que convertirnos en intercesores. Porque la intercesión es poderosa para cambiar cualquier realidad, cualquier situación que pueda haber, por muy grande y extensa que a nosotros nos pueda parecer. Entonces, cuando nosotros decimos, quiero que Dios cambie mi casa, quiero que Dios cambie mi tierra, vamos a tener que entender que la forma en la que Dios lo va a hacer será interviniendo poderosamente con su gloria, con su gracia, con su poder, pero a través de la intercesión. Gracias a la intercesión. Y nosotros tenemos que entender el por qué es tan poderosa la intercesión. Porque la intercesión tiene tanto poder gracias a lo que sostiene, a lo que produce y a lo que realmente llega a lograr la intercesión. Cuando nosotros leemos el verso 30 y dice, Dios, y busqué entre ellos a hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese,
y no lo hallé. Dice, busqué a alguien que se pusiese e intercediera a favor de la tierra y no lo hallé. Y entonces nosotros decimos, pero ¿por qué es tan importante y tan poderosa la intercesión? Por una razón muy sencilla, porque Dios está dispuesto a escuchar la intercesión. Dios escucha la intercesión. Dios está dispuesto a escuchar la intercesión, es decir, la voz de aquel que se pone delante de Dios a favor de todo lo que está aconteciendo, para que Dios lo cambie. Nosotros podemos decir, pero vamos a ver, pero si Dios es todopoderoso, ¿por qué necesita que haya un intercesor para que Él intervenga? ¿No podría hacerlo? Si Dios quería, si Dios anhelaba, si Dios deseaba bendecir al pueblo, ¿verdad? ¿Por qué necesitaba que alguien se pusiese a interceder? Por una razón muy sencilla, por el principio de la justicia de Dios. Dios es amor y misericordia, pero Dios también es justo. Dios no puede dejar sin consecuencias el fallo, el error, el pecado. La palabra misma nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros podríamos decir, bueno, pero es que si Dios nos ama tanto, ¿por qué es tan necesario rendirnos, pedirle perdón? Porque Dios lo ha establecido así. En el Nuevo Testamento, cuando le preguntaron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar, queremos orar, porque los fariseos saben orar, los discípulos de Juan también, y enséñanos a orar. Y ahí les enseñó la oración en Mateo 6 del Padre Nuestro, que todos en un momento determinado hemos escuchado, hemos leído. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Lo sabes eso o no? Sí, está en la Biblia. Y dice, empieza alabando, empieza diciendo, Padre nuestro, primero, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero tú estás en los cielos, Señor. Santificado sea tu nombre. Y dice, venga tu reino y hágase, ¿qué cosa? Tu voluntad, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. ¿Es así o no es así? Jesús les estaba enseñando a los discípulos que es imposible que Dios obre sobre el mundo porque el mundo ha cedido la autoridad que Dios le había dado al principio. Por eso Dios necesita que alguien se ponga de acuerdo con Él. Y entonces, cuando hay alguien puesto de acuerdo con Él, Dios no tiene problema de obrar. Dios no tiene limitación para hacer el milagro, para cambiar la realidad. Dice eso, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Dios está necesitando a alguien que se ponga allí entre Dios y el mundo, pidiéndole, Señor, yo quiero que tu justicia se manifieste, que tu reino se manifieste en esta tierra. ¿Por qué? Porque un día, hermano, todo lo que nosotros vemos, cielo y tierra, pasará, todo será hecho nuevo, pero llegará ese momento, un momento de gloria, de renovación y restauración. Mientras tanto, en esta tierra hay alguien que es considerado y se le llama en la palabra de Dios el príncipe de este mundo. ¿Tú sabes quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Porque en el huerto del Edén, el hombre cuando pecó le dio la autoridad. Dios le dice a Adán y a Eva, mira, tienes toda la autoridad sobre la tierra. Enseñoréate sobre toda la creación. Tú tienes la autoridad porque Dios se la había dado. Pero cuando el hombre pecó, se rompió la relación y esa autoridad la perdió. Por eso tuvo que venir Jesucristo de Nazaret, el segundo Adán, para restablecer la autoridad que el hombre había perdido. Por eso cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador,
Recibimos una autoridad delegada y dice la palabra que nosotros no solamente tenemos autoridad para predicar la palabra a toda criatura, nos lo manda Marcos capítulo 16, sino que también nos está diciendo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y empieza a enumerar las señales. En mi nombre van a ejercer autoridad. En mi nombre podrán echar fuera demonios. En mi nombre serán capaces de poner las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y eso es lo que cambia la realidad del mundo. Y Dios le está diciendo a Jeremías, el pueblo está mal, todo está mal, pero no hay nadie que se preocupe por cómo está. A nadie le importa. Es lo que a veces pasa y en nuestro ámbito natural. Podemos ir por la calle y decir, ay, qué mal que está todo, pero nadie mueve un dedo. Y Dios dice, pero si yo quiero cambiar Navarra, yo quiero cambiar Pamplona, yo quiero que mucha gente me conozca. Pero nosotros estamos centrados en lo nuestro. Y era lo que le pasaba. Estamos preocupados por qué es lo que vamos a recibir nosotros. Y el intercesor tiene otro concepto. El intercesor tiene otra carga puesta por Dios. Pero el intercesor tiene que formarse, tiene que forjarse. El intercesor es aquel que sabe que Dios escucha. Que Dios escucha. Y yo te pregunto, ¿tú tienes la certeza de que Dios te escucha cuando tú te diriges a Él? Dímelo, ¿tienes la certeza? ¡Seguro! ¿Cuánto tiempo pasas intercediendo por tu familia? ¿Cuántas horas al día clamas a Dios por tus hijos que están rebeldes y no quieren saber nada? Por tu esposo que a lo mejor en estos Sanfermines cayó porque la debilidad se le apodera. ¿Cuánto tiempo pasas delante de Dios pidiéndole a Dios por tu iglesia? Porque es muy fácil llegar aquí y decir, me gusta, no me gusta. Aquí todos somos, es como cuando hablan de la selección española. Hay 48 millones de habitantes aquí en España. Todos somos entrenadores. Por eso el entrenador de la selección española no escucha a nadie. Porque como tuviera que escuchar, yo pondría yo sacaría el otro, yo haría esto, yo haría el otro. Pero aquí hay uno que está pagando el precio y que si ganan, le aplauden. Pero si pierden, le dan castaña. Nosotros, no. Esa es la actitud que Dios está echando en cara. Porque si la situación estaba muy grave, muy difícil, y era muy triste para Dios ver lo que el pueblo de Dios estaba haciendo, ¿sabéis qué era más triste para Dios en ese momento? Que no hubiera nadie que estuviera preocupado por lo que estaba pasando. Que no hubiera nadie que estuviera preocupado. Por eso es poderosa la intercesión, porque Dios escucha. Dios está atento con sus oídos. Dios está viendo lo que está pasando en tu familia. Y Él está así, con sus oídos abiertos y dice, a ver, a lo mejor hoy día va a empezar a clamar y a pedirme, va a empezar a interceder por sus hijos, va a empezar a interceder por su casa, a ver si hoy reacciona, a ver si hoy lo hace. Y pasa un día y Dios dice, ay, han terminado las 24 horas de oportunidades que le he dado y no he hecho nada. Pero ahí está, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo diciendo, oh, mañana será otro día. Seguramente va a responder porque su familia se está hundiendo, porque su familia se está perdiendo, porque no responden, porque no está la presencia mía continuamente, porque no tienen ganas de mis cosas, porque no me aman, porque están más llevándose por la corriente de este mundo que por lo que yo quiero para ellos. Entonces empieza el día y Dios atento diciendo, ahora este es el momento, hoy. Yo me imagino a la Trinidad diciendo, Hoy es el día bueno. Hoy ya verás cómo van a empezar a... Y pasa un día, y pasa otro, y pasa otro. Y lo único que escucha Dios es queja.
Ay, qué mal que está la cosa. Ay, si alguien cambiara a mi hijo. Ay, si alguien cambiara a mi esposo. Ay, si alguien cambiara a mi esposa. Ay, si alguien trajera paz. Ay, si alguien. Pero si ese alguien está y está escuchándote y está atento y levanta así, y presta toda atención y levanta sus oídos y los pone atento a tu necesidad. Lo que pasa es que tú no le presentas tu necesidad a Dios. No estás intercediendo por aquellos que necesitan la realidad de Dios. Y entonces no podemos nosotros quejarnos, porque dice el verso 31, después de decir que no halló a nadie, y dice, por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Dice, es que no me quedó más remedio. No me quedó más remedio. Es tremendamente poderosa la intercesión. No solamente porque Dios la oye, sino porque la intercesión provoca aquello que está haciendo falta en medio de las situaciones difíciles. Algunos piensan que la intercesión es que hacen una intercesión por sí mismos, ¿no? Señor, te pido por mí, por mí, por mí, por mí. Bueno, eso no es real. La intercesión es que tú te pones a pedir por la necesidad y por la situación de otros, que directa o indirectamente puede que te afecten a ti. Tu oración personal y particular es parte de tu vida espiritual y que tienes que mantenerla. Pero llega un momento en el que Dios está esperando que alguien interceda. ¿Sabes por qué? Porque la intercesión provoca dos cosas fundamentales que Dios quiere hacer en toda situación y en toda vida. Dice aquí en el verso 30, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. Que hiciese, ¿qué cosa? Vallado. Si tú te pones a leer y a investigar un poquito de acuerdo al contexto, ¿qué está queriendo decir? Hay una protección espiritual. El vallado servía, una muralla servía para que los enemigos de afuera no entraran. Y para que los que estaban dentro y estaban tal vez un poquito así, no salieran con tanta facilidad. Porque había una muralla, había un vallado. El vallado es sinónimo de protección. Cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor y yo llevo a mis ovejas al redil. El redil era eso, era como un espacio que estaba vallado, donde entraban las ovejas para ser protegidas de los ataques, sobre todo en la noche, de los lobos, de los animales. Había un vallado. Y la intercesión, cuando empieza a clamar, Dios dice, es que están indefensos. Y nadie está levantando un vallado de protección, es decir, nadie está orando, intercediendo para que no entre aquello que no debe entrar, que no pase los límites, aquello que va a traer muerte, que va a traer destrucción. Dice que haga vallado, y el vallado, hermanos, es la protección de Dios. Y uno dice, insisto, pero ¿cómo puede ser que Dios necesita que alguien le esté pidiendo que me proteja? Hermano, Dios desea protegerte y demás. Pero cuando tú estás distraído, cuando tú estás frío, cuando tú estás hundido, cuando tú eres carnal, cuando tú te has enfriado y has dejado tu primer amor y demás, ya no tienes ganas de orar, ya no tienes ganas de interceder, ya no tienes ganas de leer la Biblia. Pero ¿sabes qué pasa? Dios te puede cuidar porque hay gente que está intercediendo, poniendo vallado. Y cuando hay vallado, la cosa no va a peor. Hay protección. Y en medio de la protección podemos crecer, podemos desarrollarnos y podemos avanzar. Y entonces, claro, la intercesión
provoca lo que hace falta. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta protección. Tu familia necesita ser protegida. La iglesia necesita ser protegida. La ciudad necesita ser protegida porque Satanás quiere obrar con total libertad en medio, rompiendo toda bendición o toda posibilidad de recibir bendición de parte de Dios. ¿Y quién va a levantar vallado? ¿Quién? Amén. Siempre y cuando te conviertas en intercesor. En intercesor. Además dice, no encontré a nadie que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por un lado está el vallado que trae protección, por el otro lado está el ponerse en la brecha. ¿Qué significa eso? Una brecha es una grieta que se produce. No es una puerta, no es una entrada creada para eso. Nosotros en esa pared, en estas paredes, no tenemos brechas para entrar y salir. Tenemos puertas. Es diferente. Una brecha es algo que se genera involuntariamente, es decir, que no se quiere. Es algo que debilita. Cuando tú tienes una pared y empieza a aparecer una brecha de punta a punta, desde el techo hasta el suelo, ¿qué es lo que piensas? Que la pared se va a venir abajo. ¿Es así o no es así? Porque toda brecha quita resistencia, quita fortaleza a la pared que está sufriendo esa brecha. Y entonces dice Dios, el intercesor es el que se pone en esa brecha. ¿Y qué es lo que está queriendo decir en el contexto? Está diciendo, mi pueblo se ha apartado de mí. Mi pueblo ha roto el pacto. Mi pueblo se ha vuelto en pos de dioses ajenos. Mi pueblo me está dando la espalda. Quiere decir que hay una brecha entre yo y ellos. Hay un distanciamiento entre ellos y yo, dice Dios. Y el intercesor lo que hace es ponerse donde está la brecha diciendo, Señor, Señor, hay distancia, hay diferencia, te hemos fallado, hemos roto la comunión, hemos roto la relación que tú habías generado, pero Señor, creemos que tú puedes restaurar. Por eso hacer brecha, ponerse a la brecha, está relacionado con la restauración. El intercesor no solamente ora para que Dios proteja, sino que el intercesor se pone donde hay rotura, donde hay brecha, para que Dios restaure, para que Dios restaure. Por eso es tan importante y poderosa. Porque no es una cuestión de conceptos humanos. Hace falta que el poder de Dios entre. Aquel que está duro, que está rebelde, que le está dando la espalda a Dios. Tú te piensas que porque vayas con la Biblia y le digas, hermano, te voy a leer desde Génesis hasta Apocalipsis, va a cambiar la actitud. Si es un problema del corazón, hay una brecha entre él y Dios. Y entonces se pone el intercesor, Señor, perdónalo. Ten misericordia, toca su corazón, ayúdale, te ha dado la espalda, no tiene fuerza, no tiene capacidad. Señor, restaura la relación para que vuelva a ti, para que no se pierda, Señor, porque no es el anhelo tuyo de que él se pierda o de que ella se pierda. Tu anhelo, Señor, es restaurar lo que está roto. Y el intercesor se pone en la brecha y dice, esto está roto, se ha roto la relación, se ha roto la comunión. Por eso cuando oramos por el mundo, ¿qué estamos diciendo? Señor, el mundo te está dando la espalda. El mundo, Señor, cada día quiere vivir y alejarse más de ti. El mundo, Señor, no tiene en su corazón el anhelo ni el deseo de conocerte a ti. Hay una brecha. Y entonces el intercesor se pone, Señor, perdona el pecado de esta ciudad, perdona el pecado de esta tierra, ten misericordia. Por eso cuando el intercesor actúa, Dios puede obrar en restauración de lo que está roto. Por eso es tan importante y poderosa la intercesión. Y por último, pero no menos importante, la intercesión es poderosísima porque muestra el carácter de Dios.
Muestra quién es Dios y lo muestra a través de sus hijos que están intercediendo y que están clamando. Por eso el intercesor eficaz no es aquel que está todo el tiempo, ay Señor, ay Señor, ay Señor, qué mal que está todo, soluciónalo, soluciónalo, soluciónalo. El intercesor tiene una profunda carga en su corazón por 3 razones fundamentales. La primera de ellas es porque conoce la necesidad de su tiempo. El intercesor no es alguien que vive aislado y ajeno, que solamente vive de su propia realidad. Algunos viven en su propia islita. Como tienen trabajo, tienen familia y los hijos van más o menos bien, ya está. ¿Qué problema hay? Qué maravillosa que es la vida. Qué hermoso que es todo, porque a mí me van bien las cosas. Encima fui a trabajar y me han aumentado el sueldo. Y a la semana siguiente me hicieron fijo. ¿De qué más me puedo quejar? No me quejo de nada, qué maravilloso. Ahora sí hasta el sol brilla más. Porque viven su propia realidad. Ay, Señor, qué maravillosos que son mis hijos. Y es cierto, puede que sean maravillosos. Pero ¿qué pasa con aquellos padres que están sufriendo unos hijos no tan maravillosos como los tuyos? Por eso el intercesor no está ajeno a la necesidad. Y el carácter de Dios se manifiesta a través de ellos. ¿Sabes por qué? Porque Dios no está ajeno a la necesidad. Dios no está ajeno a la necesidad. Por muy bien y bendecido que nosotros nos sintamos, hermanos, hay gente que está sufriendo y pasándolo muy, pero que muy mal. ¿Y cómo vamos como discípulos, como hijos de Dios, a mostrar cómo es Dios si a nosotros nos da exactamente igual lo que le pase a la gente, hermanos? Que lo único que nos importa es lo nuestro. Mientras mis hijos estén bien, que me da igual los hijos de los demás. Eso es lo que no hace un intercesor, porque Dios no lo hace. En el corazón de Dios está tan preocupado por tus hijos como por los hijos de todos los que somos parte del centro cristiano, más encima los hijos de todos los que forman el mundo. Porque Dios es así, hermanos. Entonces el intercesor eficaz es aquel que es consciente, que conoce la necesidad de su tiempo, que está sensible y que cuando ve una situación, en lugar de criticarla, dice: Señor, hay que orar. Gracias por mostrarme esto. Gracias, Señor, por enseñarme lo que está aconteciendo aquí, porque aquí hace falta, Señor, rodillas de un intercesor. Señor, tal vez el papá, la mamá no se está dando cuenta, pero Señor, tú tienes poder. Guarda a esos niños. Guárdales, bendíceles, protégeles, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que tu Espíritu les esté hablando. Señor, toca a su familia, a sus padres, Señor. Tal vez no creen, tal vez están endurecidos. Da igual, Señor, para ti no hay duro, no hay nada. ¿Sabes por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios tiene poder para cambiar todas las realidades. Y cuando alguien se pone en la brecha, algo está roto, pero se pone en la brecha, Dios dice: yo voy a obrar. Pero para ponerte en la brecha tú tienes que saber en qué brecha te tienes que poner. Por eso el intercesor conoce la realidad. No es de los que van aislados, de los que solamente viven. Mirad, yo sé que aquí no pasa, ¿vale? Pero yo he conocido gente que viene desde otros países y demás, y están más pendientes de lo que pasa a 10, 12 o 15.000 kilómetros de aquí que de lo que pasa aquí. Y yo les digo: hermano, muy mal. ¿Usted dónde está viviendo? Aquí. ¿Usted dónde paga impuestos? Aquí. ¿A usted le conviene que las cosas aquí vayan bien o no? Sí. Entonces está bien, no se olvide de dónde Dios le ha traído, gloria a Dios, bendiga y demás. Pero si usted no cambia su corazón y se involucra en lo que está viviendo aquí, nunca será útil en las manos de Dios donde Dios te ha puesto. Y algunos están así. Físicamente está aquí, pero su corazón y su mente están en otro lado. Y Dios, hermanos, quiere obrar donde Él nos pone. Quiere obrar donde Él nos pone.
Ahora José, Gilda están aquí y dentro de un tiempo puede que estén en Ucrania. Pues tú te imaginas la labor de José y Gilda allá en Ucrania pensando en Pamplona. Ay, mi Pamplona, ay, sacando el móvil. Ay, ¿y cómo están? Ay, han puesto, mira, ven la foto, ven a ver Gilda la foto. Ay, y la gente necesitada en Ucrania. ¿Cómo se entiende? Los ucranianos le cogen el móvil y ¡yiu! ¿Para qué has venido? ¿Para qué has venido? Si tu corazón está en otro sitio, no te enteras que estamos en guerra, no te enteras de la necesidad que hay, no te enteras de todas las secuelas que están pasando. Si no te enteras, entonces no vas a ser eficaz nunca en la obra. Y a esto nos ha llamado el Señor, hermanos, a llenar el mundo con el Evangelio, a que todo el mundo pueda conocerle. Pero ¿cómo le vamos a conocer si no sabemos las necesidades? Y si no las sabemos, ¿cómo vamos a orar e interceder específicamente por las necesidades? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso el intercesor no solamente conoce la necesidad de su tiempo, sino que también tiene comunión con Dios. Y deduzco esto por algo que Dios está diciendo aquí. Dice, he buscado a alguien que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Nadie puede ponerse delante de Dios si nunca ha estado delante de Dios. Si no conoce a Dios, si no sabe cómo es Dios, lo que le agrada y lo que no le agrada, no se puede poner en una posición en la que Dios le va a prestar atención, le va a escuchar y le va a responder. Por eso la comunión es tan importante. El intercesor no es alguien que está orando todo el tiempo por otros y nada más. El intercesor es alguien que está clamando porque conoce, tiene relación con Dios y siente la carga que Dios está sintiendo. Dios dice es que no he encontrado a nadie que tenga la suficiente comunión conmigo como para ponerse en la brecha para que yo no destruya la tierra. Están en lo suyo, no me oyen, no me escuchan. Mira lo que están haciendo. Y hace falta comunión con Dios. No cultos y cultos, porque algunos cuentan la comunión de Dios por los cultos. Hoy esta semana he tenido mucha comunión porque he ido a 2 cultos. El culto está bien. Y espero que tengas comunión con Dios en el culto. Pero la comunión es el día a día. Es el día a día, que tú te levantas por la mañana y en lugar de estar ahí, ayúdame, 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 tú entras en la presencia del Señor para conocerle a Él, para conocerle a Él, para saber qué es lo que a Él le agrada, para que Él ponga su gracia sobre tu vida, para poder honrarle y exaltarle y glorificarle a pesar de lo mal que te está yendo. El anhelo y el deseo de obedecerle. El anhelo y el deseo de ser útil en sus manos. Eso lo logra alguien que tiene comunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Alguien que tiene un cara a cara todos los días. No hay en la Biblia un solo intercesor que no haya tenido comunión con Dios. Podemos hablar de Abraham. Abraham hablaba con Dios, escuchaba la voz de Dios y en un momento determinado, cuando Dios dice que iba a destruir a Sodoma y Gomorra, se pone Abraham porque conocía a Dios, porque tenía comunión con Él, podía hablar con Él y le decía, ay Señor, pero tú vas a destruir también al justo entre los impíos. Y entonces dice Dios, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y entonces, Señor, si hubiera 50 justos aquí, ¿no perdonarías tú? Y entonces Dios dice, claro. Entonces, claro, Abraham se empezó a dar cuenta y dice, Sodoma, Gomorra, 50, me vine arriba y vamos a ser más realistas. En definitiva, terminó pidiéndole 10. Si hubiera 10 justos, y Dios dice, es que si hubiera 10 justos, yo tampoco la destruyo. ¿Por qué Abraham tenía la confianza de hablar con Dios de esa forma? Porque tenía comunión.
Moisés hablaba con Dios cara a cara. En momentos determinados donde el pueblo se rebele, viene Dios y dice, yo me los voy a cargar y te voy a poner sobre otro pueblo mejor. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Dice, no, Señor, no. Yo voy a aprovechar la oportunidad que tú me das. Yo te conozco. Tú eres un Dios grande, en misericordia. Tu amor es grande, Señor. Si lo vas a quitar de en medio, quítame a mí también. ¡Oh, qué palabra! Y Dios dice, vale, te voy a dejar. Pero luego no te quejes, ¿no? Bueno, eso no lo dice la Biblia. Pero les respondió porque había comunión, comunión, había relación. Y cuando hay relación, hay comunión, hay conocimiento, tenemos la certeza, la fe, la seguridad de que estamos pidiendo conforme Dios quiere y a la vez que Dios nos está escuchando. Porque hermanos, Dios no nos escucha por lo majo y maravilloso que somos. Él nos escucha porque nos está viendo a través de la sangre de Jesucristo de Nazaret, que limpia todos nuestros pecados y redime nuestras vidas. Por eso muestra el intercesor el carácter de Dios. Un carácter que está marcado por el conocimiento de lo que está aconteciendo, de lo que está pasando y una profunda preocupación. Un carácter que tiene que ver con el corazón suyo. ¿Por qué? Porque le conoce y tiene comunión, pero también porque tiene un corazón formado como el de Dios. El intercesor no puede interceder eficazmente si no tiene en su corazón lo que Dios tiene en el suyo. Si las prioridades tuyas son otras diferentes a las de Dios, entonces muy difícilmente Dios te va a contestar. Muy difícilmente. Disculparme, que estoy escuchando la música y me están diciendo, venga. Déjala. Esto es como cuando te apagan la luz para que te vayas, ¿no? Ya estamos terminando, hermanos, no os preocupéis. Creo que es tan importante esto que estamos escuchando porque algunos no están viendo la gloria de Dios, porque no se han dado cuenta que Dios puede hacer de vosotros un intercesor. Un intercesor. Porque un intercesor no es alguien único. Nosotros tenemos un equipo de intercesión, un grupo de intercesión en la iglesia. Son como 12, 14 hermanas que están allí clamando, orando, intercediendo por diferentes motivos, que nada tienen que ver con ellos, esos motivos, pero cuando los reciben están llevándolos delante de la presencia del Señor. Pero cuando nosotros hablamos, eso es una tarea específica, pero cuando nosotros hablamos de la labor de la intercesión, es una labor de la iglesia. Todo hijo de Dios que se precie, todo discípulo de Jesús que quiera realmente servirle a Dios y hacer la voluntad de Dios, tiene que convertirse en un intercesor. Tiene que ser alguien que vea la necesidad y que no pase de largo de la necesidad, sino que se detenga y que haga lo mejor que puede hacer, que es ponerse delante de Dios para que Dios intervenga. Porque una iglesia que no intercede nunca va a ser impactante en una ciudad, nunca va a cambiar la realidad de su ciudad. Algunos piensan que porque haya mucha gente, muchos cristianos, no, si hay muchos cristianos seguramente cambiará y los políticos nos van a ver y nos van a tener en cuenta. Mentira, hermano, pero ¿de dónde has sacado eso? Yo en la Biblia no encuentro en ningún momento que el poder de Dios se manifieste cuanto más gente haya mejor. El poder de Dios se manifiesta a través de los que han decidido postrarse delante de Él, humillarse delante de Él y decirle, Señor, vemos lo que está pasando en el mundo, da igual, creemos en tu poder, creemos en tu misericordia, creemos en la bondad que tienes, creemos, Señor, que tú puedes cambiar esta realidad, aunque a mí me vaya muy bien. Tú lo puedes hacer. Y esa es la realidad de lo que Dios está buscando. Por eso un discípulo
es alguien que intercede. Un discípulo es alguien que se pone en la brecha, que va a Dios levantando vallado, pero también se pone en la brecha para que Dios restaure. Un discípulo es alguien que tiene el corazón ahí, en el corazón el sentir de Dios, que está preocupado, pues también el discípulo se preocupa. Que hay cosas que no van bien porque Dios las está viendo y las revela. Entonces el discípulo también las está viendo. ¿Y qué es lo que hace el discípulo? Se pone de rodillas para decirle a Dios: Señor, obra tú. Porque si no obras tú, el final de toda esta trayectoria es muerte. No podremos evitarlo. Dios lo quiere evitar. Dios lo quiere evitar. Luego entran todos los otros factores. Ya, pastor, pero por mucho que intercedamos, si la gente no quiere aceptar a Jesús, no lo va a hacer. Pero que nunca sea porque nosotros hemos sido indiferentes a esa realidad y el juicio de Dios ha venido sin que la gente tenga una oportunidad, aunque sea una oportunidad para aceptar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y esa es nuestra responsabilidad. Cada uno luego tendrá que hacer lo que tenga que hacer y tendrá libertad para decidir y escoger. Pero la iglesia no está para juzgar. Nosotros no estamos para decir quién se salva o quién no se salva. Nosotros no estamos para decir estos sí y estos no. Nosotros estamos para vivir la realidad de la palabra de Dios, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? La vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Y si no lo pueden ver, no lo pueden entender, no lo pueden comprender, porque están como estaba el pueblo de Israel en esa época. Dios dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a buscar en Pamplona, voy a buscar en Navarra. ¿Habrá alguien que quiera, que esté viendo la situación y se ponga en la brecha y levante vallado? ¿Habrá alguien? Y es lo que Dios hace, y los ojos de Dios empiezan a recorrer toda la tierra, buscando. Y esto es una situación muy triste. ¿Sabes por qué? Porque que Dios tenga que buscar a alguien que quiera hacer su plan y su voluntad es muy triste, hermanos. Si a mí Dios me dijera, es que voy a buscar a alguien que levantase vallado y demás, yo digo, pero Señor, mira todos los que están aquí. Y dice, pero no veo a ninguno, no encuentro a ninguno. ¿Dónde están? Estos en lo suyo, los otros más aquí, los demás no los veo. Pero Señor, aquí está el Centro Cristiano Cristo el Camino. Es maravilloso, vivimos un avivamiento, gloria a Dios, aleluya. Sí, algunos. Y Dios dice, no los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por eso, yo quiero terminar este tiempo haciendo un llamado a todos. Primero que nada, que nos pongamos en pie. Pero yo quiero hacer un llamado al compromiso. Es cierto que Dios despierta la carga y el sentir de algunos para estar intercediendo. Tú no les tienes que explicar nada de esto, ya están orando, están clamando, están preocupados por lo que está aconteciendo y demás. Pero Dios, hermanos, aunque así opera en algunos, yo he comprobado a través de la palabra de Dios que cuando un hijo de Dios va delante de Dios, se pone delante de Él y le dice, Señor, heme aquí. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Yo no entiendo mucho, pero Señor, yo estoy dispuesto a tener comunión contigo. Yo estoy dispuesto a
a dedicar de mi tiempo, de mi esfuerzo, a pensar en los demás y no solamente en mí? Estoy dispuesto, Señor. Yo he comprobado en la palabra que nadie que le dice eso a Dios, Dios le dice, no, tú no me vales. Nadie. De hecho, en la palabra de Dios encontramos en Primera de Pedro, refiriéndose a los hijos de Dios, una declaración tremenda. Y dice, es que vosotros todos sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros todos sois real sacerdocio. Una de las funciones del sacerdote era interceder a favor del pueblo. Vosotros tenéis la posibilidad de hacerlo. Una nación santa, apartada para mantener la presencia de Dios en esta tierra. Venga tu reino, Señor. Un pueblo adquirido, comprado por Dios, para que mostremos al mundo las grandezas y las virtudes de aquel que nos llamó. No en un culto, porque aquí no viene nadie que no conozca de Jesús. Puede que alguno, 2, 3, 10, pero tenemos afuera 350.000 personas que necesitan ver la gloria de Dios manifestada en su pueblo, que necesita ver a jóvenes como Nicole y escuchar a jóvenes como Nicole, no solamente hablando aquí y demás, sino en la calle, viéndola y comprobando cuando empiece a estudiar, que vean jóvenes que Dios puede hacer milagros y obrar de forma sobrenatural. Y entonces todo aquel que le dice a Dios, Señor, heme aquí, te lo aseguro, Dios no te deja de lado. Y el ser intercesor no significa ser parte de un grupo determinado. Ay, entonces quiere decir que si yo ahora acepto ser intercesor, voy a entrar al grupo de intercesión y me van a estar llamando y me van a estar... No, hermano, olvídate de eso. Ser intercesor implica ponerte entre Dios y la necesidad. Empieza por tu casa, empieza por tu barrio, empieza por el vecindario, empieza por tu ciudad, empieza por esta tierra que está sufriendo y que Dios la está viendo y dice, pero, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues que si Dios no nos ha encontrado, que hoy nosotros nos presentemos delante de Él. Que no tenga Dios que buscarnos, sino que nosotros vayamos delante de Dios y le digamos, Señor, como hizo el profeta Isaías, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? Y el Señor dijo, se acabó el casting, heme aquí, envíame a mí. Señor, yo estoy dispuesto a ponerme en la brecha y a levantar vallado. El 4 de septiembre empezamos nuestras clases de Escuela de Capacitación, con el módulo El Discípulo. Las fechas de inscripción son del 19 al 25 de agosto. Podrás realizar la inscripción por medio de un enlace que será compartido. Para más información, contacta con nosotros a ibedenavarra@gmail.com. Desde sus comienzos, las Asambleas de Dios de España hemos nacido, crecido y avanzado mediante el impulso del Espíritu Santo. Por décadas, y a pesar de las dificultades, la palabra de Dios nos ha permitido conocerle más, nos ha sostenido, nos ha impartido su visión para ser guiados hacia sus propósitos, haciendo de la misión nuestra pasión. Bajo la unción de su Espíritu, nuestros corazones han sido forjados hacia la unidad, el servicio, la evangelización y las misiones. Nos hemos multiplicado, hemos alcanzado ciudades y pueblos, viendo florecer la esperanza en vidas y lugares donde antes no había iglesias. Pero hoy,
Como nunca antes, el mundo vive bajo la aceleración de acontecimientos que hacen que todo cambie con rapidez y que la humanidad viva en permanente alerta. Avanzan las tendencias y acciones que violentan la paz y la seguridad de millones en el mundo. Inmersos en la revolución de las comunicaciones como un poderoso tsunami, la maldad desborda fronteras y arrasa los fundamentos de la convivencia social. Quiebra la armonía de las familias, destruye la herencia del futuro de las nuevas generaciones y ofrece a cambio un supuesto progreso que lleva escondida cizaña en su pretensión de levantar una civilización liberada de Dios. Pero ante este panorama hostil, hoy nos levantamos con más fuerza, impulsados por su espíritu para seguir avanzando, predicar el Evangelio y hacer discípulos en cada rincón de España y más allá. Nos esparciremos como semillas de avivamiento, fructificaremos y perseveraremos. Hoy, como nunca antes, unidos y determinados, seguimos avanzando hacia la meta. Momentum. Seguimos avanzando hacia la meta. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.